Muchos teólogos y muchos creyentes afirman el hecho de que la parábola del rico y Lázaro debiera ser tomada como una historia literal y de hecho utilizan esta historia para justificar dos doctrinas o creencias: la creencia de la inmortalidad del alma y la creencia de que hay un infierno que arde donde los perdidos son enviados por Dios cuando mueren. Pero hoy quiero que aprendas el significado realmente de esta parábola y queremos compartir contigo lo que significa. Quédate conmigo en este video. Que Dios te bendiga. Gracias, familia, por estudiar esta lección, este estudio de hoy con este servidor. Quiero invitarte a que le des a like, te suscribas y compartas este mensaje con tus amigos. Hoy estudiamos el tema El rico y Lázaro. Y el texto para hoy lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 19 y 20. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. En esta parábola, Jesús nos cuenta de dos hombres que tenían una realidad muy diferente. Uno era rico y el otro era pobre. Él era tan pobre que ni siquiera tenía que comer. Era un miserable, era un mendigo. Luego de que estos dos murieron, Jesús sigue contando, uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado al Hades, al lugar donde los muertos van, y según la historia es un lugar donde llegan conscientes. Pero es interesante que Jesús sigue contando que cuando el rico se da cuenta que está en ese lugar de tormento, de sufrimiento, puede sentir todo lo que está pasando, pues siente físicamente todo el sufrimiento de lo que se está pasando en ese lugar. En segundo lugar, el rico sufre sed, es decir, tiene la necesidad física de tomar agua. En tercer lugar, el rico alcanza a ver que Lázaro está en el seno de Abraham, en otras palabras, en el paraíso. En cuarto lugar, el rico comienza una conversación con Abraham pidiéndole que uno de los muertos o de los profetas sea enviado a sus familiares para que ellos no lleguen a ese lugar. Esta historia es una historia sumamente interesante, pero tiene varios detalles que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, tendríamos que afirmar nosotros, si es una historia literal, que el infierno, el Hades o el lugar de la condenación está sumamente cerca del cielo, como para que sea posible tener una conversación entre una persona que está en el cielo, en el paraíso, y entre la otra persona que está en el Hades o en el infierno. En segundo lugar, tendríamos entonces, si es una historia literal, que tomar en cuenta el hecho de que la historia dice que el rico que estaba en el Hades o en el lugar de condenación, en el lugar de tormento, tenía su cuerpo físico porque sentía el dolor de lo que estaba pasando en ese lugar, hasta el punto de que podía hablar, podía tocar, podía sentir hambre y sed. Es decir, estos detalles ponen la historia un poquito aún más interesante. En tercer lugar, un teólogo, de hecho, propiamente evangélico, que ni siquiera es adventista, dijo lo siguiente con respecto a esta parábola. Esta era una parábola que hizo uso del pensamiento judío contemporáneo y no pretende enseñar nada sobre el estado de los muertos. De acuerdo a este teólogo evangélico, él nos presenta el hecho de que esta historia no puede ser real porque simplemente es una fábula. Y te voy a dar una de las razones. Ya los argumentos que te di pues nos ayudan a entender que esta historia en sí misma no puede ser literal porque tiene demasiados elementos contradictorios al contexto general de las escrituras y de todo lo que hemos estudiado en los últimos 10-15 videos. Otro argumento, y el primero que debiéramos usar para entender que esta no es una historia literal, sino que es una parábola, es que en el verso 19, la primera frase dice: había un hombre. El verso 20 también comienza de la misma manera diciendo: había un hombre. Este es un término técnico literario de la antigüedad y que de hecho se utiliza hasta el día de hoy en las historias de hadas o en los cuentos de hadas para decir había una vez. En la modernidad, en las historias modernas, utilizamos la palabra había una vez. Esta frase había que se está utilizando en la Biblia es casi la misma frase que se utiliza hoy en los cuentos para hablar de cosas que no son reales. Es decir,
la misma introducción de la historia nos recuerda que no es una historia literal, no es un evento histórico de algo que pasó, sino que Jesús estaba utilizando esta parábola para dar a entender una lección. Otro argumento que está en contra de la historia es suponer que Abraham está en el cielo, cuando en ningún lugar en las Escrituras se nos dice que Abraham está en el cielo. Y otro argumento también sería que contradictorio, porque la historia está diciendo que el lugar donde está Lázaro, comparado al paraíso, es el seno de Abraham, y la Biblia no menciona en ningún lugar que el paraíso está relacionado con el seno de Abraham. Así que esta parábola, familia querida, tenemos que tomarla como es, como una parábola y no como un evento literal. Jesús quería enseñar una gran lección acerca de la salvación. Jesús obviamente quería enseñar una gran lección a través de esa parábola, y obviamente esto no implicaba que esto sería una historia literal. Por eso es que es importante, por eso es que es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios para que podamos entenderla en su contexto. Hoy es un día bonito para que le dediques tiempo a la palabra de Dios y para que puedas aprender de ella. Dios te bendiga.